Muy buenas noches. Comenzamos la nueva temporada de Iglesia en Galicia. Como cada viernes estaremos aquí con la intención de acercarles los aspectos más relevantes de la realidad de las diócesis gallegas. Vemos en el sumario los contenidos principales del programa de hoy. Cáritas España atendió en 2011 a más de 1 millón de personas. La Diócesis de Ourense organiza unas jornadas de formación para catequistas y profesores de religión. El arzobispo de Santiago anima a los fieles a preparar el próximo sínodo de la diócesis con un apostolado intenso. El párroco de Carballo, don José García Gondar, nos hablará del año jubilar mariano que terminó en Carballo. La Ciudad de la Cultura acoge una exposición que reúne a 12 joyas bibliográficas gallegas, entre las que se encuentra el Códice Calixtino. Entrevistamos a Andrés Fernández Farto, doctor en Teología y Ciencias Patrísticas. Este año el Papa nos invita a redescubrir la fe. Ha convocado a toda la Iglesia a profundizar en ella, a celebrarla y a vivirla. Este curso que comienza nos plantea este gran reto. Manuel Blanco nos da hoy algunas pistas sobre cómo hacerlo. Anda, que ya empezó el curso y yo estaba distraído. Es que este juego que tengo aquí engancha como el café, la Coca-Cola o el tabaco. Se llama el Pokémon. Quien me lo vendió aseguraba que ser honrado no crea tanta adicción como esto. En fin, ya ven, hemos planificado las clases, las catequesis, la actividad pastoral, las agendas, etcétera, etcétera. Hemos proyectado objetivos, éxitos, sueños varios. Sin embargo, no sabemos si habrá mucho futuro a corto plazo. ¡Qué gran paradoja! El que estudia se pregunta si encontrará trabajo. El que compra se cuestiona si llegará el dinero, que ahora guarda en el calcetín porque no se fía del banco. Quien enferma se preocupa por si habrá médico que le atienda. Los que votan se interrogan. ¿Servirá de algo mi papeleta o alimentará aún más la corrupción? Dilemas típicos, ya ven. Creo que existe una salvedad respecto a Dios. Ahí la cosa no funciona igual. Las personas de fe no temen normalmente que su confianza se termine. Al contrario, cuando aprietan las dificultades, más se agarra el ser humano a su esperanza, pues sabe que el Señor, por altísimo que se encuentre, es de los pocos que no defraudan. Cada nuevo curso prometemos 1 o 2 sobresalientes, eso por lo menos, pero como raza humana aún tenemos muchas suspensas del curso pasado. En esta casa de Popular TV, junto a ustedes, hemos tenido noticia del Maestro Bueno de Nazaret. Durante el año de la fe que se nos acerca, les invitamos a creer y a celebrar su palabra. Descubrirán que no están solos, nunca se sentirán traicionados. Los años y los cursos pasarán, pero para los cristianos siempre habrá un maestro con mucho, mucho que decirnos. Pues con la confianza de que el Maestro está atento y acompañándonos, comenzamos. Tras varios años de crisis económica, la pobreza está alcanzando cotas bastante preocupantes en nuestro país. Como consecuencia, Cáritas de España ha visto aumentar significativamente el número de personas que llega a sus puertas en busca de ayuda. Durante 2011 tuvieron que atender a más de 1 millón de personas, casi 3 veces más que en 2007. La crisis económica pasa factura, todos conocemos a alguien que ha perdido su trabajo o incluso que se ha quedado sin casa. Afortunadamente muchas veces podemos refugiarnos en los ahorros de tiempos mejores o pedirle ayuda a un familiar, pero en otros muchos casos una persona con una vida normal puede llegar a quedarse literalmente sin recursos, pasando a depender de organizaciones como Cáritas. Son lo que nosotros en Cáritas le llamamos los nuevos pobres de corbata. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que hace 4, 5 y 6 años tenían un trabajo estable, tenían unas remuneraciones estables, podían defender a sus familias, podían tener las prestaciones propias a través de sus trabajos, fueron perdiendo sus trabajos y van entrando poco a poco en esa exclusión.
Este es el nuevo tipo de pobre derivado de la crisis económica que viene a sumarse a todas aquellas personas que ya tenían dificultades en tiempos de bonanza. Así Cáritas debe atender a cada vez más personas. En 2011 sobrepasó por primera vez el 1.000.000 de necesitados atendidos, una cifra que casi triplica a la de hace 4 años. Que la pobreza cada vez es más extensa, que quiere decir que hay más gente que está viviendo dentro de la pobreza en España. Más intensa, porque cada vez son más las familias que todos sus miembros se encuentran en ese umbral de la pobreza, y más crónica, como decía antes, puesto que hay personas que llevan más de 4 y 5 años viviendo a cuenta de los servicios que presta Cáritas a través de todas sus diócesis. Además, según Cáritas, las administraciones públicas no han reaccionado a este aumento de la pobreza. De hecho, Cáritas denuncia que se han reducido en gran medida los fondos que recibe de las administraciones. Hasta el momento esta bajada se había visto paliada con las donaciones de los particulares, pero es peligroso suponer que esta situación se mantendrá en el futuro. Por eso Cáritas pide un mayor compromiso de todas las administraciones. En Ourense, los catequistas y profesores de religión se preparan para afrontar el nuevo curso, que este año está centrado en el año de la fe y los retos de la nueva evangelización. Como todos los años, la diócesis organiza unas jornadas de formación a las que asistió un invitado muy especial, el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa. En la diócesis de Ourense, sacerdotes, catequistas y profesores de religión participan durante estos días en las jornadas de formación que cada año sirven de apertura al nuevo curso escolar. El obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, está desde el miércoles en Ourense para ofrecer las conferencias de este año en torno al origen del hombre y del mundo según la fe y la ciencia. Resulta que tenemos que defender las ideas con el espiritualismo, de tal manera que hoy la ciencia, por todos los sitios, está abriendo puertas y ventanas al misterio y, por lo tanto, a la posibilidad de que Dios exista. Después de que el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, presidiese el acto de envío de catequistas y profesores de religión de la diócesis, el sábado por la mañana se clausuran estas jornadas que han reunido a decenas de educadores en la fe que se preparan para afrontar los retos del nuevo curso escolar. El pasado sábado tuvo lugar en Santiago la Asamblea Diocesana, en donde se presentó el nuevo plan pastoral de la diócesis. El arzobispo de Santiago insistió mucho en que los cristianos tienen que saber transmitir la alegría de saberse hijos de Dios y por ello volcarse en la actividad apostólica. Una de las señas de identidad del cristiano, dijo, tiene que ser la alegría. El pasado sábado en Santiago tuvo lugar la presentación del nuevo plan pastoral para este año. El lema de la asamblea fue «Celebremos con gozo la palabra de Dios». La alegría tiene que ser una característica fundamental del cristiano que encuentra su gozo en Cristo. Por eso el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, incidió en este aspecto. Los cristianos tienen que dar respuestas positivas a los interrogantes de la sociedad. A nosotros nos corresponde, no con nuestros pobres recursos, sino con la fuerza que viene del Espíritu, dar respuestas positivas y convincentes a las expectativas y a los interrogantes de la gente. Cristo es el portador de toda esperanza, por lo que Monseñor Barrio exhortó a los fieles a preceder el próximo sínodo diocesano con una insistente labor apostólica. Cuando dentro de unos meses iniciaremos, si Dios quiere, las tareas del sínodo, ¿no sería oportuno que este acontecimiento viniera precedido de una gran misión en todas las parroquias de la diócesis? Llevemos a la sociedad la esperanza de Dios, que es Cristo, Señor, que está con nosotros hasta el final de los tiempos. La labor apostólica tiene que ser continua y alegre. Es preciso introducir a Dios en la vida de la gente a través del apostolado del ejemplo y de la palabra. Monseñor Barrio ya manifestó hace algunos meses su intención de convocar un sínodo diocesano, por lo que pide un compromiso mayor con la Iglesia por parte de todos sus fieles. El pasado día 2 de septiembre tuvo lugar una ceremonia muy especial en Carballo, el cierre del año jubilar mariano. La Santa Sede concedió a la diócesis esta gracia particular con motivo del 100 aniversario de la inauguración de una capilla dedicada a la Virgen de la Milagrosa. Estuvimos con el párroco de la zona, don José García Gondar, para que nos contase la historia de este lugar tan especial.
A petición del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, el Papa Benedicto XVI concedió la indulgencia plenaria a todos aquellos que visitasen en forma de peregrinación a la Virgen de la Milagrosa de Carballo. El año jubilar mariano empezó el 4 de septiembre de 2011. En Carballo, concreto en la capilla de la Milagrosa, hemos tenido la gracia de celebrar desde el 4 de septiembre del año 2011 hasta el 2 de septiembre del año 2012 el año jubilar mariano. Y lo hemos solicitado pues porque se cumplían 100 años de la capilla, una capilla humilde, pequeña, pero que es expresión de la fe y de la gratitud de una familia. La capilla de la Milagrosa de Carballo fue inaugurada hace 100 años. Un campesino de la zona llamado Ramón Sánchez se casó con una maestra de Buño llamada Basilisa. Esta sufrió una gravísima enfermedad y atribuyó su curación a la intercesión de la Virgen de la Milagrosa. Hace la novena, se encomienda a la Milagrosa y queda curada totalmente. Tan curada que, como suele ser frecuente, muere primero el marido y ella vive hasta 1956. Como agradecimiento, el matrimonio decidió construir la capilla y traer la imagen de la Virgen. Además, construyeron un colegio. Eso es lo bonito de unir la devoción a la Virgen y la fe con la caridad y con... entonces hacen un colegio que en aquel momento era una necesidad importante, vital para Carballo. Con motivo de los 100 años de la inauguración de la capilla y de la concesión del año jubilar, a lo largo de todo el año miles de personas fueron hasta la capital de la comarca de Bergantiños para recibir las gracias preparadas por la Virgen. Unamuno dice en su diario íntimo que el hijo pródigo no marcharía de casa si hubiera una madre, porque dice la parábola del Evangelio que estaba solamente el padre. Entonces la madre sí que nos hará a los jóvenes y a los viejos volver al Señor. El pasado día 2 de septiembre tuvo lugar la misa de clausura del año jubilar mariano, que terminó con la coronación de la Virgen de la Milagrosa. Cientos de personas acudieron a Carballo para despedir junto con el arzobispo un año lleno de ayudas maternales. 12 joyas del patrimonio bibliográfico gallego se hallan expuestas en el Museo de la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela. Entre ellas están el Códice Calixtino, el Brevario de Miranda y el Misal Auriense, el primer libro impreso en Galicia. La exposición estará abierta al público hasta enero y constituye una ocasión única para ver por primera vez estos tesoros que alberga nuestra comunidad. El Códice Calixtino encabeza la exposición llamada Códices Sollas das Catedrais Galegas na Idade Media, una muestra que reúne por primera vez bajo el mismo techo 12 códices originales de entre los siglos IX y XV, con un gran valor para el patrimonio documental y bibliográfico gallego. La exposición incluye 2 obras cedidas por la Catedral de Lugo, el libro 10 de Pergameos Reais y el libro 11 de Bulas Papais, una por la Catedral de Mondoñedo, el Tombo Pechado, y otra por el Seminario de Mondoñedo, la Leyenda Mayor. Además, también se expone el Misal Auriense y el Brevario Auriense de la Catedral de Ourense, 4 obras de la Catedral de Santiago, el Códice Calixtino, el Brevario de Miranda, el Tombo A y Historia Compostelá, así como 2 textos procedentes de la Catedral de Tui, el Pontifical y el Pasionario Tudense. Códices podrá visitarse hasta el día 6 de enero. El acceso será gratuito hasta el domingo. El horario de apertura será de 11 de la mañana a 8 de la tarde y por razones de seguridad, el acceso al espacio expositivo se limitará a un máximo de 15 personas de forma simultánea. Nuestro Papa Benedicto XVI ha convocado a toda la Iglesia a celebrar este año, el Año de la Fe. Vamos a intentar profundizar hoy un poco más en ese significado, qué es la fe. Sobre todas estas cuestiones hemos invitado al profesor y doctor en Teología Andrés Fernández Farto. Muy buenas noches, Andrés. Hola, muy buenas noches. Una convocatoria del Papa Benedicto XVI a toda la Iglesia a celebrar este Año de la Fe. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Él mismo lo expresa en la carta apostólica que emitió, que lleva por título Porta Fidei, en la que el Papa invitaba a toda la Iglesia a renovarnos interiormente,
a la adquisición de una conversión auténtica y renovada en Jesucristo como Salvador del mundo. El Papa expresaba que era consciente de la dificultad que en una sociedad tan secularizada como la nuestra hay dificultades a la hora de transmitir a las nuevas generaciones la fe cristiana. Por eso quiere que de una forma más especial se ponga en el centro de la atención eclesial la fe en Jesucristo. Es por tanto providencial, o sea, tiene una razón, a pesar de esa coincidencia también con los 50 años del Concilio Vaticano II y los 20 del Catecismo de la Iglesia, por este momento también tan peculiar que está viviendo la sociedad. Ciertamente. Yo creo que estamos viviendo unas circunstancias históricas en lo que respecta a un cambio de cultura, con todo lo que esto dificulta la transmisión de esa fe. Esa fe entendida evidentemente como el encuentro de la persona con Jesucristo, ¿no? Y como el testimonio de esa fe a las nuevas generaciones. Hay muchas problemáticas que inciden a la hora de la transmisión de la fe, ¿no? No solamente dificultades sociológicas, externas a la Iglesia, sino también dificultades internas, que el Papa evidentemente quiere que tomemos en serio y provocar una reflexión ad intra de la propia Iglesia. Hablar de la fe, yo creí que era más sencillo, indagando un poco es algo más complicado. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo puede tener fe. ¿Dónde está? ¿Qué es la fe, Andrés? Ciertamente no es sencillo explicitar qué es la fe, porque no es un término unívoco, me explico. La fe no es fundamentalmente la aceptación de unos contenidos, de unas doctrinas o de unos enunciados. La fe tampoco es la aceptación de unos sentimientos vagos, sino que sobre todo es adherirse a la persona de Jesucristo, es haber en un momento determinado de tu vida encontrado con la persona de Jesucristo, con aquel que da sentido a tu vida, con aquel que realiza las aspiraciones más profundas que residen en el corazón humano, con aquel que te ofrece pues un horizonte nuevo a tu vida y por lo tanto también unas orientaciones diferentes. Creemos en lo que no vemos. Claro, es la paradoja, y sin embargo también tiene una parte de racionalidad, la fe. No creemos, no es la fe del carbonero, tiene una parte de entendimiento. Evidentemente la fe no es irracional, porque nosotros, el ser humano, evidentemente está conformado de una dimensión espiritual y de una dimensión racional que le constituye como persona. Dios nos ha creado, por tanto, con la capacidad de entrar en comunión con Él. La iniciativa en el acto de fe la tiene Dios. Es Dios quien sale al encuentro, quien llama a la puerta del corazón y de la inteligencia humana para establecer ese diálogo. Y el hombre, con su razón, pero también con su corazón, con su afectividad, responde a esa iniciativa de Dios. Andrés, la fe es una gracia de Dios, y si es una concesión, a ver si me explico. ¿Solamente se la conceden a unos y no a otros? ¿Cómo va esto? La fe es un don de Dios. Ciertamente algunos la hemos tenido y la hemos cultivado ya desde el seno de la familia. Hubo una transmisión de la fe en el seno de mi propia familia y después, con la evolución y la madurez humana, hemos ido luego haciéndola propia, haciéndola nuestra. ¿Qué pasa con los que dicen que no tienen fe o que tienen dificultades? Evidentemente, yo cuando entro en diálogo con estas personas les digo que lo primero es estar siempre en una actitud de constante búsqueda. Dice Pascal, en uno de sus pensamientos, dice literalmente: no me buscaríais si no me poseyeseis, no me buscaríais si yo no hubiera salido a vuestro encuentro. Es importante estar en constante búsqueda, es importante intentar dar una respuesta a esos interrogantes que están en lo profundo del corazón humano. En ese momento probablemente la persona se abrirá a la gracia y al don de la fe, porque Dios evidentemente siempre va a salir al encuentro del hombre. O sea, todos aquellos que estén predispuestos pueden adquirir ese don gratuito y maravilloso. Podrán descubrir
a lo largo de su vida y de las experiencias, cómo hay una llamada innata a la fe y a la trascendencia. Es que me preocupaba eso. El otro día mantuve una conversación con alguien al que quiero mucho y me decía eso, me dice, yo querría tener fe y sin embargo, por eso hacía estas preguntas y yo creo que nos las estás contestando muy bien, Andrés. La fe es algo personal y privado, pero también tiene una esfera pública, un escenario público. No podemos guardárnoslo ahí. Evidentemente, porque el hombre es social por naturaleza y el hecho de la misma fe exige no solamente esa vivencia, esa experiencia más personal y más individual que constituye el acto de fe, pero la fe cristiana es una fe eclesial, es una fe que se vive en la Iglesia, porque la misma Iglesia existe por la fe y transmite la fe, porque la esencia de la Iglesia también es evangelizar y es, por tanto, redescubrir ese hecho de la fe desde una perspectiva comunitaria, porque yo también me alimento del testimonio del hermano y de la hermana que comparte su fe conmigo. Uy. Ahí va a decir una cosa, y a veces podemos caer en el círculo cerrado, es decir, en nuestra, yo le llamo mesa camilla, somos nosotros nos lo cocinamos, nosotros nos lo hacemos, en vez de olvidar, o nos olvidamos a veces de salir fuera, es todo el rato hacia adentro. Sí. Una de las preocupaciones que el Papa Benedicto XVI subraya en la carta apostólica que antes citábamos, Porta Fidei, es precisamente este aspecto. Pertenece a la esencia de la misma fe el testimonio creíble de la fe por medio de las palabras y por medio de las acciones, ¿no? Y más que nunca en un momento tan difícil como el actual, en una situación histórica tan compleja, en la que frente a la feria de distintas ideologías que dominan este mundo, es necesario que nosotros los cristianos desde la humildad ofrezcamos precisamente la fe en Jesucristo como dotadora de un sentido y de un horizonte de vida pleno para todo ser humano. De ahí que, aunque muchas de las iniciativas del Año de la Fe tengan como destinatarios los propios cristianos confesantes, también tiene que tener este objetivo prioritario, ¿no? Ofrecer a través de distintos areópagos, a través de iniciativas como el Atrio de los Gentiles del Papa Benedicto XVI, también hacer esa oferta de sentido a nuestros contemporáneos. Es, por tanto, una obligación y una responsabilidad que tenemos cuando confesamos esa fe, cuando rezamos el credo, no nos damos cuenta. Pues sí. Cuando cada domingo, cada víspera de domingo, en la celebración de la liturgia de la Eucaristía, profesamos personal y comunitariamente la fe, tenemos que renovar la conciencia de nuestra filiación, de que somos hijos amados de Dios y de que Él nos ha llamado a una vida en plenitud. Hay que renovar esa fe y, por tanto, salir de la Eucaristía siempre con la capacidad, con el empuje, con la motivación necesaria para transmitir lo que es el tesoro de la fe a los demás. Es ese llamamiento que hace a toda la Iglesia, después las iglesias particulares en sus planes de pastoral, pues en mayor o menor medida lo seguirán e incidirán en aquellos aspectos que consideren más interesantes. Me imagino que sin olvidar también el aspecto tan importante de la formación. Sí, precisamente dentro de las orientaciones pastorales que emitió en una nota la Congregación para la Doctrina de la Fe, recalcaban que uno de los aspectos es precisamente el que se vuelva a conocer y a explicar las intuiciones de los documentos del Concilio Vaticano II y también del Catecismo de la Iglesia Católica, por medio de congresos, de simposios, por medio de cursos más específicos en las iglesias particulares o a nivel parroquial, acercando estos documentos magisteriales al pueblo de Dios. Para dejar también de hacer lo que hacemos muchas veces, ser como meros autómatas, ¿no? Hacer, cumplir, sin pensar, sin sentir, sin dejarnos, pues no sé, acoger por lo que es, ¿no?, la palabra y el Evangelio de Cristo. Pues ciertamente, porque nuestra gente ya lo dice de una forma muy sencilla, ¿no? Nadie da y transmite lo que no tiene, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que tener es un conocimiento en lugar de los contenidos de la fe. O sea, yo no puedo testimoniar y seguir a Jesucristo si no le conozco, pero si no le conozco intelectual y vivencialmente. Por eso,
una de las grandes intuiciones de este año al que hemos sido convocados es precisamente, bueno, por renovarnos en la fe, pero también en los contenidos de la propia fe, conocer quién es Jesucristo, qué es el misterio de la Iglesia, la gracia sacramental y celebrar con más intensidad la fe en la liturgia, etc. Se nota que Andrés Fernández Farto es profesor. Te agradecemos enormemente que hayas estado hoy con nosotros, acercándonos un poco este tema. No descarto volver a invitarte alguna otra vez. Ha sido un placer. Por cierto, Andrés Fernández ha sido nombrado recientemente secretario de la Provincia Eclesiástica de Galicia, de los obispos de la Provincia Eclesiástica. ¿Qué tal la experiencia? Pues en este momento, aún estrenándome en este servicio que me han pedido, pero agradezco evidentemente este nombramiento y sobre todo el poder ser testigo de las preocupaciones que los obispos de las iglesias que peregrinan aquí en Galicia tienen. Andrés, lo dicho, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Nosotros nos quedamos ahora con nuestra agenda, donde van a observar las noticias más importantes de las diócesis gallegas. La parroquia de Bugallido en el Ayuntamiento de Ames comienza el próximo viernes 28 de septiembre a las 10 de la noche una iniciativa que ya se va extendiendo por toda la diócesis. Se trata de una adoración eucarística mensual en la que van a participar jóvenes, adolescentes, familias y personas que buscan cobijarse, como dice el lema organizador, al sol que más calienta. El acto está abierto a todas las parroquias que deseen participar. El día 1 de octubre, coincidiendo con la celebración de Santa Teresita del Niño Jesús, copatrona de las misiones, se celebra una Eucaristía en el Centro de Discapacitados Psíquicos de San Vicente de Paúl, que regentan las Hijas de la Caridad de Lugo. Se trata de un acto de oración por los misioneros enfermos y por los enfermos que de alguna forma consagran su enfermedad a las misiones. El jueves 11 de octubre la diócesis de Lugo inaugura el Año de la Fe y el curso pastoral. El obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidirá la Eucaristía en la catedral a las 8 de la tarde. Asistirán todos los vicarios, delegados, agentes de pastoral, miembros de asociaciones laicales, profesores de religión, además de todos aquellos que quieran participar en este acto, con el que se da inicio a todas las actividades pastorales que este año están dirigidas a revitalizar, celebrar y vivir la fe. Cáritas Diocesana de Ferrol inicia 2 cursos, uno de habilidades sociales, economía doméstica y salud, para fomentar la inclusión social e integración laboral, destinado a personas en situación de máxima exclusión social y escasa vida laboral. Un total de 15 alumnos entre 22 y 60 años se formarán durante 150 horas. El otro de los cursos, denominado Competencias del sector marítimo pesquero, se está desarrollando gracias a la colaboración del Centro de Formación Vicente Gradaille de Celeiro. 20 alumnos con edades comprendidas entre 19 y 51 años, con dificultades altas de acceso al primer empleo, formación y desempleados de larga duración son algunos datos del perfil de los participantes. El lunes 1 de octubre tendrá lugar la apertura de curso en el Seminario Mayor, con una misa a las 11 horas presidida por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet, y a las 9:30 de la noche el acto académico con la lección inaugural, a cargo del profesor de Pedagogía y Catequética, don Francisco Enríquez, con el lema Los caminos de la conversión a la fe. Hasta el 7 de octubre está abierto el plazo de inscripción en los ejercicios espirituales diocesanos para jóvenes, que este año estarán dirigidos por el obispo de Ourense, Monseñor Lemos. Tendrán lugar del 12 al 14 de octubre en el Santuario de los Milagros.
La diócesis de Tui Vigo peregrinará a Tierra Santa acompañada del obispo de la diócesis, Monseñor Luis Quinteiro. Del 15 al 22 de octubre visitarán, entre otros sitios, Tiberíades, el Monte Carmelo, Caná, el Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaún, el Monte Tabor, el río Jordán, Mar Muerto y, por supuesto, Jerusalén. Durante esta peregrinación, todos los participantes podrán descubrir y aprovechar espiritualmente estos lugares tan emblemáticos. Nos despedimos ya. Como siempre, les agradecemos muchísimo que estén ahí y les emplazamos ya para el próximo viernes. Volveremos con más actualidad e información de nuestra Iglesia, de la Iglesia en Galicia. No nos fallen. ¡Feliz semana!